¿Alguna vez te ha ocurrido que algo olvidado decide regresar por voluntad propia? No porque lo hayas buscado, no porque lo hayas llamado, sino porque jamás fue enterrado del todo. Hay silencios que no son paz, sino promesas rotas. Y hay cosas que duermen, solo porque tú cierras los ojos. Esta es una de esas noches, donde lo que no debía regresar empieza a respirar de nuevo. ¿Lo escuchas? No te preocupes si aún no sabes de dónde viene. Tarde o temprano siempre encuentra la puerta. La lluvia persistía, no como melodía, sino como sentencia. Las gotas eran cuchillas finas contra el asfalto, afilando los contornos de una ciudad que fingía no estar podrida. El olor a humedad y gasolina quemada lo impregnaba todo, y las alcantarillas parecían exhalar secretos que nadie quería oír. Edgar Valen no había dormido. La noche anterior había dejado cicatrices que el café no podía disimular. Las luces parpadeantes del Distrito Central se desdibujaban tras el cristal de su despacho como si también quisieran olvidar. Pero él no podía. Algo palpitaba dentro de su cráneo, como una presión constante, un eco que no sabía de dónde venía. Sobre el escritorio, la página arrancada de su diario seguía ahí. Había sido real. Estaba manchada, arrugada. Su caligrafía más joven temblaba en tinta negra, confesando lo que él mismo había querido olvidar. Y al pie, aquel mensaje en rojo: no te estoy cazando, te estoy despertando. La nota lo perseguía más que la figura tras el cristal, porque esa figura quizá nunca estuvo, o tal vez siempre lo ha estado. Lo que lo inquietaba no era la amenaza, sino la familiaridad. Esa mañana el informe llegó sin ceremonia. Otro cuerpo. El tercero en 10 días. Otro escenario diseñado con precisión quirúrgica, teatralidad macabra y una carga simbólica imposible de ignorar. Edgar se presentó en la escena. Un hotel en ruinas, en la periferia. No quedaban habitaciones en uso, solo ruinas húmedas y el eco de lo que fue. El aire olía a óxido y madera podrida. En el salón principal, sobre un colchón carcomido por el moho, yacía un hombre, desnudo, cuerdas en las muñecas y tobillos. En el pecho un símbolo pintado en su pecho, un círculo atravesado por una línea vertical. Alrededor, 6 objetos dispuestos en patrón hexagonal. Una cuchara doblada, un reloj sin manecillas, un anillo aplastado, un crucifijo invertido, un libro abierto por la mitad y una fotografía quemada en las orillas. La fotografía lo detuvo. No era reciente. Mostraba a un grupo de estudiantes de Derecho, en blanco y negro, en un aula que reconocía. Al fondo, apenas visible, él mismo, más joven, sonriendo. El hombre asesinado era uno de sus compañeros, no un amigo, pero alguien que conocía. Un rostro archivado en la memoria bajo la categoría de irrelevante, ahora vuelto protagonista de una escena que no podía ignorar. ¿Qué significa esto?, murmuró Edgar, más para sí que para el forense. Nadie respondió, solo el goteo constante de agua en algún lugar del techo. La escena era como una alegoría sin clave, como si Matis no solo matara, sino escribiera. Una narración hecha con podredumbre y objetos. Cada elemento una sílaba, una frase sin lenguaje, una intención envuelta en brutalidad, una obra para un solo espectador. Esa noche, Edgar volvió a su departamento. Encendió la radio, no para escucharla, sino para evitar el silencio. En el ventanal, la ciudad seguía viva, ajena a su tormenta. Extendió las fotografías de los 3 casos sobre el suelo. Todos los cuerpos estaban dispuestos con patrones distintos. Todos dejaban símbolos. Todos eran hombres que Edgar conoció en algún punto de su carrera. No había conexión legal. Ninguno había sido testigo. Ninguno tenía causas pendientes. Y sin embargo,
Todos compartían algo. Él. Una figura comenzó a formarse en su cabeza, un patrón sin resolver, como esos dibujos que de niño unía con lápiz hasta formar un animal. El ruido blanco de la radio, el crujido de los papeles, incluso su respiración. Todo parecía formar parte de una atmósfera cuidadosamente tejida para conducirlo a ese momento. El teléfono sonó. Edgar dudó antes de contestar. ¿Entiendes ahora?, dijo la voz. La misma, fría, lejana, metálica. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Edgar seco, pero su garganta tenía un nudo que se negaba a deshacerse. No es sobre lo que quiero, es sobre lo que ya hiciste. Silencio. La verdad siempre deja rastro, continuó la voz. Solo necesitas abrir los ojos. Y colgó. Edgar no supo cuánto tiempo permaneció ahí, con el auricular aún en la mano. En algún punto la radio se detuvo y el departamento quedó en una quietud demasiado densa. Sentía como si la ciudad misma contuviera el aliento. Volvió al suelo, al caos de imágenes y documentos. Buscó detalles, posiciones, sombras, algo. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era anticipación, como si su mente estuviera a punto de romper una superficie que había sellado durante años. Y entonces lo vio, en la esquina inferior de una de las fotografías del segundo caso. Un detalle que había pasado por alto. En la pared había escrita una palabra casi borrada por la limpieza forense. Despierta. La misma palabra que cerraba la nota en su diario. No fue miedo lo que sintió. Fue otra cosa. Una punzada bajo el esternón. Como si algo dentro de él comenzara a recordar antes que su propia memoria. Como si Mathis no fuera un extraño. Como si lo conociera desde siempre. En el silencio de su departamento, entre documentos y fotografías de muerte, Edgar comprendió algo terrible. Esto no era una amenaza. Era un mensaje cifrado en cadáveres. Uno que solo él podría descifrar. ¿Quién deja rastros en medio del caos? ¿Un psicópata con obsesiones teatrales? ¿O un espectro del pasado que no puede ser silenciado? Hay crímenes que no buscan justicia, sino atención. Y mensajes que no necesitan voz. Solo una conciencia lo bastante perturbada para escucharlos. La ciudad cree que Edgar es el cazador, pero ¿y si solo está siguiendo las migas de pan que él mismo dejó años atrás, sin recordarlo? El juego ha comenzado y la próxima escena ya está escrita, solo que aún nadie ha llegado a ella. Nos vemos en el próximo capítulo. Si es que aún puedes confiar en tus recuerdos.